Cuando piensas en los ganadores del Cy Young desde el cambio de ciclo, ¿a quién viene a tu mente? Algunos nombres que rondan en mi cabeza son Roger Clemens, Jacob deGrom, King Félix Hernández, el prime de CC Sabathia, Clayton Kershaw. Quiero decir, la lista es muy larga. Hemos sido testigos de algunos de los mayores talentos en el montículo que jamás hayan pisado el diamante en los últimos 20 años. Y sin embargo, cuando examinamos la lista, un nombre siempre me llena de sorpresa y un toque de tristeza. Ese nombre es Brandon Webb. Brandon Webb fue seleccionado en la octava ronda con la selección general número 249 por los Diamondbacks en el 2000. El único otro jugador relevante de las Grandes Ligas seleccionado en su ronda fue Dontrelle Willis, con la selección general número 223 por los Cachorros de Chicago. El arsenal de Webb incluía un sinker que alcanzaba las 90 millas por hora, una curva en los 70 y un cambio de velocidad que alcanzaba las 81 millas por hora, que sería su lanzamiento de ponche. Esto explica, en parte, el por qué fue seleccionado tan tarde, ya que en el papel su techo parecía ser un relevista de élite o un abridor de fondo con su repertorio limitado de lanzamientos. Pero con solo estas tres armas, ¿cómo exactamente Brandon Webb se convirtió en un as 3 años después de ser reclutado? Brandon Webb irrumpió en la escena para un equipo de Diamondbacks mediocre. Sería una pieza de rotación media detrás de ases envejecidos como Randy Johnson y Curt Schilling. Webb registró una efectividad de .284 en su campaña de novato, la mejor entre los abridores del equipo. También impresionó con un whip de 1.15 y 172 ponches en el año. El equipo tuvo un rendimiento mediocre en su alineación y bullpen, y terminó con un récord de 84-78. Pero el futuro parecía brillante para Brandon Webb y el resto de la rotación de Arizona. Del otro lado del país, el compañero de draft de Webb, Dontrelle Willis, lideraba a los jóvenes Marlins en una marcha hacia los playoffs que eventualmente les valdría un campeonato. Esto llevó a un intenso debate sobre qué lanzador se llevaría a casa el premio novato del año de la Liga Nacional, con el premio finalmente yendo a Dontrelle Willis. Creo que los votantes de los premios de la MLB se han vuelto más inteligentes en los últimos años, pero hay que recordar que esto fue en el 2003. Cuando se analizan sus estadísticas lado a lado, Brandon Webb lidera a Dontrelle Willis en entradas lanzadas, ponches, relación de ponches por cada base por bola, efectividad ajustada y whip. Todas estas categorías principales de lanzamiento, pero Dontrelle Willis fue nombrado All-Stars, ganó una serie mundial con los Marlins y lideró en victorias, cuando las victorias de los lanzadores solían importar un poquito más. Naturalmente se llevó los votos al novato del año y Brandon Webb no, pero eso sí, estarían en competencia por premios más brillantes más adelante en su carrera. El 2004 fue un poco diferente para Brandon Webb. Randy Johnson tuvo un renacimiento en su carrera y logró sus mejores números en años, pero un intercambio de Curt Schilling y otros problemas menores en la lista enviaron a los Diamondbacks a una espiral descendente, que resultó en una temporada muy fea con solo 51 victorias. Webb, a pesar de lanzar por una efectividad de .359, tuvo la mayor cantidad de derrotas en la MLB con 17, porque la defensa interior de los Diamondbacks era muy inexperta y simplemente mala, por lo que el uso intensivo del sinker de Webb, que resultaba en una alta tasa de roletazos, estaba funcionando, pero en su contra. Y hablando de su tasa de roletazos, Brandon Webb era prácticamente una máquina de doble play, no importaba que tan bien le estuviera yendo en su carrera. En 5 temporadas completas consecutivas, siempre estaba entre los 25 mejores de la MLB en doble plays concedidos. Los problemas de control de Webb comenzaron a surgir también en su segunda temporada. Webb caminó a más bateadores que cualquier otro lanzador calificado en 2004, así como la mayor cantidad de lanzamientos salvajes. Su tasa de ponches también disminuyó desde su campaña de novato, y entre los lanzadores calificados, el whip de Webb de 1.50 estaba entre los 10 peores de la MLB. La siguiente temporada de Webb tuvo una efectividad similar, pero manejó sus bases mucho mejor, reduciendo su porcentaje de bases por bola de 12.8 a 6.3, una gran mejora. Los Diamondbacks lo firmaron con una extensión de 4 años y $19 millones después de la temporada 2005. Esto fue un movimiento muy inteligente considerando lo que vendría a continuación para el futuro as. En 2006 fue el primer año que Brandon Webb realmente se encontró a sí mismo
y registró la segunda mayor cantidad de entradas lanzadas y el quinto mejor whip en las grandes ligas. Su efectividad de 3.10 fue la cuarta mejor en la MLB. Esto podría haber sido aún mejor, exactamente 2.88, pero su última apertura fue un desastre con 4 entradas lanzadas y 7 carreras permitidas. Terminó venciendo a Trevor Hoffman por el Cy Young, ya que Hoffman logró 46 salvamentos con una efectividad de 2.14 para los Padres de San Diego hasta esa fecha. Había tenido la menor cantidad de victorias para un lanzador que ganó el Cy Young en la historia de la MLB. Esto fue enorme, considerando que la MLB y su base de fans todavía estaban muy arraigados en la importancia de las victorias para los lanzadores. Yendo ya al 2007, mantuvo la consistencia. Aparte de una tasa de bases por bola y ponches más alta, tuvo una racha de 42 entradas consecutivas sin permitir carreras, que incluyó 3 blanqueadas consecutivas contra los Dodgers de Los Ángeles, los Nacionales de Washington y los Bravos de Atlanta. Esta fue la 12ª racha más larga en la historia de la MLB, con el único competidor moderno siendo la racha de 42 entradas de A.R. Dickey 5 años después. El 2007 también sería el primer contacto de Webb con la postemporada. Lanzó 7 entradas de una carrera contra los Cachorros en la NLDS y los Diamondbacks barrieron su camino hacia la siguiente ronda. Sin embargo, serían barridos de vuelta por los Rockies, rivales de la división, después de que Webb fallara en su apertura del juego 1. A pesar de que su 2007 fue argumentablemente mejor que su campaña del Cy Young, perdería frente a Jake Peavy, quien simplemente fue una bestia ese año para los Padres. La efectividad de Webb de 3.01 en 2007 fue la segunda mejor de la MLB, pero medio punto peor que la de Jack Peavy, quien tuvo 2.54. Webb también lideró las grandes ligas en efectividad ajustada, empatado con solo otro jugador que seguramente puedes adivinar. Exactamente, Jake Peavy. La victoria del Cy Young de Peavy fue la única vez en su carrera que recibió votos al Cy Young y obtuvo todos y cada uno de los votos del primer lugar. Brandon Webb estaba arrasando con la competencia nuevamente en 2008, y de no ser por una racha terrible en sus últimas 3 aperturas, donde permitió 19 carreras ganadas y lanzó 13.2 entradas, podría haber conseguido su segundo premio Cy Young, pero perdería nuevamente, esta vez ante un magistral Tim Lincecum en ascenso en San Francisco. A pesar de armar otra temporada impresionante, Brandon Webb realmente no tenía oportunidad contra Tim Lincecum y era el claro segundo lugar. Este sería el primero de 2 Cy Young consecutivos para Tim Lincecum. La relación de roletazos de Brandon Webb de 3.15 fue la mejor en la MLB, y su cambio registró su mejor índice de abanicados hasta la fecha, con un 55%. Este segundo lugar también lo colocó en un gran escalón de jugadores. Los únicos jugadores en la historia de la MLB que han terminado en los 2 primeros lugares de la votación del premio Cy Young en 3 temporadas consecutivas es una lista totalmente irreal. Jim Palmer, Greg Maddux, Pedro Martínez, Randy Johnson, Clayton Kershaw, Max Scherzer y sí, Brandon Webb. Tristemente, estos serían los últimos buenos tiempos para Brandon Webb después de un desastroso día de apertura en 2009 contra los Rockies de Colorado. Webb fue colocado en la lista de lesionados y tuvo que someterse a una cirugía de hombro. Perdería toda la temporada de 2009 y 2010 y firmaría un contrato de ligas menores con los Rangers en 2011. Sin embargo, luchó inmensamente con el dolor y se sometió a otra cirugía en su hombro antes de retirarse finalmente en 2013. Sin embargo, el periodo de 3 años de Brandon Webb desde el 2006 hasta el 2008 merece ser inmortalizado en la historia de la MLB, ya que lideró la liga varias veces en blanqueadas y efectividad ajustada. Fue uno de los 3 primeros en efectividad y terminó entre los 2 primeros en la votación del Cy Young durante esos 3 años. Simplemente fue dominante y probablemente habría tenido más reconocimiento si no se hubiera lesionado. Las lesiones son viciosas e implacables y desviaron la carrera de una joven estrella brillante en Brandon Webb. Pero espero que en un video como este pueda mostrarte lo dominante que fue realmente durante ese periodo de 3 años y lo dominante que podría haber sido si nunca se hubiese lesionado. Es una lástima para los fanáticos de los Diamondbacks y los fanáticos del béisbol en general. Brandon Webb probablemente estaría en el mismo nivel de jugadores como Clayton Kershaw, Jacob deGrom y Max Scherzer. Es solo una de esas historias de qué hubiera pasado si,